Noticentro 1, CMI. Fiscal general en el ojo de la Corte Constitucional por pérdida de independencia. Estremecedor relato de minero que estuvo 6 días sepultado en mina en Boyacá. Gobierno prohíbe fiestas y eventos durante este puente festivo. Toque de queda y ley seca en Neiva. Graves acusaciones de su exsecretaria de Infraestructura contra senador Richard Aguilar. Se movilizan este fin de semana 4 millones de vehículos. Gobierno y sindicatos oficiales arrancan negociación sobre alza de salarios. Estabilidad en precio de alimentos revelan Dani y Minagricultura. Ángela María Robledo acudirá a instancias internacionales. Habla en Pregunta Yamid. En el mundo, crecimiento histórico de economía y empleo en Estados Unidos. Peligro de cuarta ola de COVID en Europa. ONU revela que 1 de cada 4 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Noticentro 1 CMI conoció que la Corte Constitucional prepara un duro pronunciamiento contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por la cercanía del funcionario al gobierno y lo que considera pérdida de independencia del ente investigador. Noticentro 1 CMI conoció que una mayoría calificada de los magistrados que hacen parte de la Corte Constitucional prepara un duro pronunciamiento contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, llamando la atención por la labor que viene cumpliendo al frente del cargo, la orientación que le ha dado al gobierno del ente investigador y por su cercanía con el gobierno, lo que en concepto de algunos magistrados le resta autonomía a la Fiscalía General de la Nación. El pronunciamiento se dará en medio de la revisión de los fallos de tutela emitidos por el Consejo de Estado, en los cuales se negó la nulidad de la elección del fiscal Francisco Barbosa. Un primer fallo de la sección quinta, con ponencia de la magistrada Lucillanet Bermúdez, negó una petición elevada por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, quienes alegaban que la elección de Barbosa se hizo para que terminara el periodo del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien renunció al cargo 14 meses antes de terminar su periodo de 4 años. La sección tercera del Consejo de Estado también negó la nulidad de la elección de Barbosa al fallar una tutela de la ciudadana María Camila Bonilla. El precedente de unificación que rige en la jurisprudencia es la sentencia de 16 de abril de 2013, en la que la Sala Plena del Consejo de Estado estableció que era efectivamente personal este periodo. Ahora la Corte Constitucional se prepara para revisar los fallos del Consejo de Estado sobre la elección del fiscal Barbosa. De momento no hay una mayoría calificada para tumbar la elección del fiscal, pero tampoco se descarta que esa tesis gane terreno dentro de la Sala Plena de la Corte, con lo cual podría producirse un fallo tumbando no solo las decisiones del Consejo de Estado, sino también la elección del fiscal. Noticentro 1 CMI obtuvo el dramático testimonio de Luis Eduardo Montañez, el minero que logró salir con vida tras permanecer 6 días atrapado en un socavón de una mina de carbón en Boyacá. Desde una cama en el Hospital Regional de Duitama y aferrado a la mano de su esposa, se recupera Luis Eduardo Montañez luego de esa dura experiencia de sobrevivir bajo el derrumbe de la mina de carbón que lo mantuvo atrapado por 6 eternos días con sus noches. Bueno, nosotros con mi compañero llegamos al lugar de trabajo y subimos y en cuestiones de 1 minuto se desplomó todo. Mi reacción fue con el compañero salir corriendo hacia la parte como más segura que me nos pareció. Y yo, como iba más adelante de mi compañero, pues alcancé a entrar y mi compañero pues lamentable no alcanzó a entrar ahí. Pero su instinto de supervivencia lo llevó a actuar rápido. Quedo resguardado en una puerta. Y en la mitad de ahí hay un trabajo viejo también, en la mitad de una puerta hay un trabajo viejo, antiguo. Venía el derrumbe, lo primordial fue que miré un palo, los coloqué allá donde no se me fueran a tapar con la misma roca. Yo decía más adelante me servirán para algo, no sé.
y mi reacción era coger esos palos, los metí ahí y ya pues en ese momento tenía mucho miedo, mucho desespero. Transcurrían las horas y por su cabeza pasaban toda clase de pensamientos. Entonces yo gritaba, pedía auxilio por mí, por mi compañero, por todo, pero ya era imposible por la magnitud del derrumbe, sí. Pero entonces ya le pedí a mi Diosito que me diera fuerza para controlar, para no desesperarme. Me aferro mucho a mi Diosito lindo, porque yo sabía que era muy difícil que entrara alguien de una a ayudarnos. Sería una puntilla su salvadora. Y preciso tenía una puntilla en mi chaqueta, la cogí y con mi manito pues busqué una forma en un huequito y preciso había un palo. Y 2 palos ahí, los limpié y ahí empezó a filtrarme como aire, los dejé bien limpios y ahí me filtraba. Yo sentía que alguien me estaba echando como aire. Eso era muy... algo que no tenía explicación, pero que me funcionó, gracias a mi Dios. Ante la falta de agua y agobiado por la sed, recurrió a una vieja técnica de supervivencia. Pues en un momento me dio duro porque qué hacía, pero ya después pues me dieron como esas ganas de orinar y eso mismo aproveché para no deshidratarme. Finalmente, no sobran las palabras de agradecimiento. Finalmente le agradezco a mi Dios Todopoderoso porque con Él lo tengo todo y con Él sé que saldré de todas las circunstancias que uno tenga, vamos a salir y que gracias a Él hoy estoy victorioso y Él es todo en mi vida. A mi esposa, mi hijo, ellos eran los que me dan como ese alimento para seguir luchando, aguantando y lo más importante que me mentalicé era que quería volverlos a ver a todos. El mensaje para todos mis compañeros que son mineros, que yo sé que es un trabajo duro, que requiere mucho esfuerzo y que de verdad mucha gente lo necesita para el día a día de su familia, pero solo les digo que se cuiden, que mi Diosito los cuide, los proteja. Luis y Andrea manifestaron que buscarán para Luis otra alternativa laboral, ya que no piensa volver a trabajar en minería. Su destino laboral está puesto en manos de Dios. A través de una circular expedida por los Ministerios del Interior y de Salud, el gobierno prohibió las fiestas y las aglomeraciones durante este puente festivo en las poblaciones en donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos supere el 85%. Ante la prolongación del pico de contagios y muertes por COVID-19, durante este puente festivo se endurecen las medidas frente a la pandemia. Una circular conjunta de los Ministerios de Salud y del Interior advierte que no se podrá realizar ni promover eventos públicos o privados con más de 50 personas entre este viernes 2 y el martes 6 de julio. Aquellos departamentos que tengan una ocupación mayor al 85% en unidades de cuidados intensivos no pueden comenzar los ciclos de apertura ni hacer mayores flexibilizaciones. Sería absolutamente crítico si nosotros al realizar fiestas, actividades, permitir aglomeraciones, se nos vuelva a revertir esa tendencia que es muy incipiente y que tenemos que cuidar muy fuertemente durante las próximas 2 o 3 semanas. Son 15 las ciudades y regiones cobijadas con esta medida, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales, Pasto, Villavicencio, Tunja, Ibagué, Montería, Popayán, Yopal y Florencia. Esta noche Cali adoptó el pico y cédula y la ley seca. El Ministerio de Salud también anunció que a partir de mañana comienza la vacunación para personas a partir de los 40 años de edad y se realizará a través de agendamiento. Y en Neiva fueron suspendidas las festividades. Seguirá el toque de queda y la ley seca. Ante el agresivo comportamiento epidemiológico del COVID-19 en el Huila, fueron suspendidas todas las actividades públicas y privadas durante este fin de semana, cierre de las tradicionales festividades sanpedrinas. Hemos decidido restringir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio departamental desde el viernes 2 de julio, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del martes 6 de julio de 2021.
Adicionalmente, existen unas medidas específicas que tienen que ver con la no aglomeración de personas en eventos públicos o privados. Actualmente, la ocupación cama UCI en Neiva es del 99% y en el Huila es del 85%. Colombia reportó una ligera caída en el conteo diario, tanto de los contagios como en las muertes por COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó este viernes que otras 586 personas murieron a causa del contagio con COVID-19. Con esta cifra, Colombia llega a 107.723 víctimas fatales a causa del COVID-19. Los contagios también aumentaron con 28.005 casos. En su mayoría se registraron en Bogotá, con más de 8.000 en el departamento de Antioquia y en el Valle. Los casos activos llegan entonces en este momento a 183.535. El total de casos, las personas que han contraído COVID-19, 4.297.302. Los recuperados también aumentaron. En este momento ya son 3.993.651. Los casos de estos últimos 4 días. El pasado 29 de junio con 25.880 casos y 608 muertes. El 30 de junio, 27.908 contagios, 610 muertes. El pasado 1 de julio, 28.315 casos, 593 muertes. Hoy, 2 de julio, 28.005 casos, 586 muertes. Mañana la empresa privada inicia la vacunación contra el COVID-19 de sus empleados. El presidente de Carvajal, Pedro Felipe Carvajal, dijo que la firma inmunizará a sus empleados en 27 zonas del país. La vacunación para empleados de empresas privadas iniciará este fin de semana sin distingo de edad. Son en total 5.900 empresas las que están inscritas en esta jornada para inmunizar a cerca de 1.250.000 trabajadores. Ya están listas las dosis para las primeras empresas que pagaron a través de la ANDI. Es el que llamamos Grupo 1 Vacunación y tiene la posibilidad de vacunarse con estas primeras 1.5 millones de dosis que, como les digo, ya están en Bogotá. Los trabajadores de empresas privadas serán vacunados a través de las cajas de compensación. Se calcula que el costo por cada empleado será de 260.000 pesos. Y empezó la vacunación de los habitantes de calle en Bogotá. Esta población está siendo inmunizada con el biológico de Janssen, que es el que requiere una sola dosis. Hoy fueron vacunados 400 personas de esta población. Fabio fue uno de los primeros habitantes de calle en recibir la vacuna en Bogotá. Tiene 56 años, 40 de ellos los pasó en la indigencia. Que hagan el mérito de venirse a vacunar o a juiciarse, como lo hice yo. Por la dificultad para ubicar a esta población, serán inmunizados con Janssen, que no requiere segunda dosis. De modo que vamos a estar yendo a los sitios donde ellos normalmente pernoctan, donde ellos están viviendo. Parches de cambuches y de corredores viales. Según el censo, en la capital hay 13.000 habitantes de calle. Por ahora, solo hay dosis para vacunar a 5.000. La capital espera vacunar este año al 80% de su población. En Medellín crece el escándalo y la indignación por el presunto abuso sexual de varios menores en un jardín infantil. Las familias de los pequeños urgen celeridad en las investigaciones. Un día después de revelarse el escandaloso caso de presunto abuso sexual a 14 menores en un hogar infantil de Medellín, padres de familia aseguran que no tienen información de lo que ha pasado con el hombre señalado como posible responsable y de una presunta cómplice. No sabemos absolutamente nada del señor ni de la profesora. Aseguran que la espera se les hace angustiosa y eterna. Piden que sea capturado. Uno lo que quiere es justicia y rápida porque son muchos casos, son muchos niños y lo que queremos es que esto no vuelva a suceder en ningún otro sitio. Entre tanto, Comulsap, el operador responsable del hogar infantil, respondió a través de un comunicado. Recalcamos que una vez conocimos los hechos, realizamos las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue con rigor y ejerza la acción penal ante los tribunales que administran justicia. El hogar infantil permanece cerrado y la casa de la docente es custodiada por la policía para evitar linchamientos.
En otras noticias, Noticentro 1 CMI conoció la declaración de la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, que la entregó a la Fiscalía. Denuncia que el hoy senador y entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, recibió coimas para adjudicar contratos. El acuerdo entregado por la Fiscalía fue otorgado a la exsecretaria de Infraestructura Claudia Toledo, quien era una de las funcionarias encargadas de la contratación en Santander durante la gobernación de Richard Aguilar. Toledo y su esposo recibirán beneficios judiciales a cambio de contar detalles sobre los presuntos actos de corrupción en al menos 3 contratos, incluido el de la remodelación del estadio de Bucaramanga. En un documento conocido por este noticiero, la exfuncionaria cuenta cómo, al parecer, repartieron una coima por la adjudicación del valor total de un convenio. Fueron efectivamente entregadas al gobernador 10%, a su asesor de despacho 3% y correspondiendo para ella y su esposo el otro 3%. Dar un paso en la lucha contra la corrupción en el departamento de Santander y el desfalco de los recursos públicos de un departamento con tantas necesidades como lo es el departamento de Santander. Los testigos incluso dan una fecha en la que se entregó la presunta coima. Lenin Pardo da cuenta que parte de las coimas con destino al gobernador y a su asesor fueron entregadas el 15 de marzo de 2015. Aguilar enfrenta un proceso en la Corte Suprema y reiteradamente ha negado su participación en los actos de corrupción. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la competencia para continuar investigando al ex representante Álvaro Hernán Prada por los presuntos delitos de soborno a testigos y su participación como cómplice. La Corte negó la solicitud de la defensa de Prada para remitir su proceso a la Fiscalía General. La Corte señaló que a pesar de que Prada renunció a su curul como representante a la Cámara por el Huila, la conducta por la que es investigado sí tiene relación directa con su función de congresista. Pues por esta decisión de la Corte Suprema sobre el representante Álvaro Hernán Prada, señalado de manipular testigos para favorecer al exsenador Álvaro Uribe, el Centro Democrático expresó su preocupación y le pidió al alto tribunal actuar con imparcialidad y con apego a la ley. Mediante este comunicado, el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, expresa su preocupación por la decisión de la Corte Suprema en relación con el representante Álvaro Hernán Prada. Nos inquieta de manera especial la falsa afirmación que contiene el comunicado de prensa oficial de la Corte Suprema de Justicia cuando dice que habría usado su investidura como representante y como director del Partido Centro Democrático en el Huila para desplegar los posibles comportamientos de soborno a testigo que lo comprometen. Y agrega el partido de gobierno. Como el representante Prada, otros dirigentes del Centro Democrático han sido objeto de decisiones imperfectas y cuestionables que afectaron gravemente su vida profesional y personal y la estabilidad y sus familias. En el comunicado oficial, el Centro Democrático manifiesta que el representante Prada tiene abundantes pruebas personales y documentales para sustentar su inocencia y exhorta a la Corte a realizar su trabajo, dice, con imparcialidad y con apego a la ley. Está en marcha el plan Éxodo para este puente festivo en el país. Más de 4 millones de vehículos se movilizarían por diferentes vías nacionales. Para este puente festivo de San Pedro y San Pablo, el Gobierno Nacional proyecta un movimiento de 632.000 pasajeros por las principales terminales. Haciendo uso de 98.000 vehículos de servicio público despachados alrededor de las 49 terminales del país. La Dirección de Tránsito y Transporte asegura que durante estos próximos 3 días se podrían movilizar un total de 4.086.000 vehículos. En el departamento de Cundinamarca cerca de 1.300.000 vehículos y para la ciudad de Bogotá 736.000 vehículos aproximadamente. Comerciantes del departamento de Cundinamarca esperan una reactivación positiva para este fin de semana. Esperamos que este puente, ya que es quincena, que sea un poco más movido, que venga mucho más gente a visitarnos. Por su parte, la Aeronáutica Civil calcula que 371.000 personas viajarían por vía aérea, de los cuales 282.000 son con destinos nacionales y 89.000 para destinos internacionales. Habrá restricción para vehículos de carga. En el caso de mañana sábado, comenzamos desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y el lunes festivo la restricción comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 11 de la noche. Todo tipo de vehículo tendrá restricción el día lunes festivo para ingresar a Bogotá por la autopista sur. La restricción iniciará al mediodía y se extenderá hasta las 4 de la tarde para vehículos que terminen su placa en par. Para vehículos impares será de 4 de la tarde a 8 de la noche.
Las autoridades identificaron a 2 de los presuntos responsables de la muerte de un motociclista durante una jornada de protestas cerca del Portal de las Américas en Bogotá. Avanza la investigación por homicidio contra quienes en un retén ilegal instalaron un alambre de lado a lado de la calle y causaron la muerte de un motociclista. Ya tenemos claridad de 2 personas que están plenamente identificadas en la Fiscalía General de la Nación dentro de este homicidio, pero sí estamos avanzando ya en las investigaciones y en los próximos días estaremos dando respuesta. Según la investigación, el alambre fue instalado para atentar contra los policías en moto que esa noche enfrentaban disturbios generados por un grupo de vándalos. La policía mantiene una recompensa de 50 millones de pesos por más información sobre este caso. Un grave accidente de tránsito se registró hoy en el norte de Bogotá. En el hecho, que dejó un muerto, estuvo involucrado el vehículo de un alto empresario del sector farmacéutico. Quedó totalmente destruida. Un violento choque se registró este viernes en el deprimido de la calle 94 con Novena en el norte de Bogotá. Esta camioneta de alta gama perdió el control al parecer por exceso de velocidad y embistió a una motocicleta. Estamos haciendo las investigaciones pertinentes que nos permitan dar claridad que generó este lamentable hecho. El brutal impacto provocó la muerte de Héctor Zúñiga, de 30 años, quien conducía la moto. El conductor del vehículo, identificado como Alberto Bravo Borda, reconocido empresario de las farmacéuticas y hermano de Diego Bravo, quien fue gerente del acueducto de Bogotá, fue trasladado a la clínica Nogales, donde se realizó la prueba de alcoholemia. Por 4 horas estuvo paralizado el tráfico en este punto de Bogotá. Luego de que fracasara el intento de diálogo entre la llamada Primera Línea y la Alcaldía de Bogotá, hablamos con representantes de ese movimiento que ha protagonizado manifestaciones y bloqueos. Dicen estar abiertos al diálogo, pero advierten que no desistirán de la protesta. Tras el accidentado encuentro entre el distrito y la denominada Primera Línea, uno de sus integrantes habló sobre el futuro de la mesa de negociación, que según dice, ahora la convocarán ellos. Si nosotros convocamos a las mesas, a las asambleas populares, ¿asistiría usted, alcaldesa? ¿Asistiría usted? Porque es que nosotros ahora somos los que tenemos la palabra, usted ya nos incumplió una vez. Dicen que la Primera Línea no es una organización, sino un concepto. No quieren caudillos, por eso no hay liderazgos visibles. Consideran la capucha un símbolo de resistencia y no muestran sus caras por temor a represalias. ¿Y cómo no taparme? ¿Y cómo no hacer para que la gente no me boletee por Facebook y lleguen a mi casa, amenazas o me maten? ¿Esto es simple protección? Sus peticiones son diversas, pero la mayoría coinciden en exigir educación superior gratuita y el desmonte del ESMAD. No aspiramos a ganarle militarmente al ESMAD, porque es que nosotros no podemos, no tenemos armas, no tenemos la misma plata y no las queremos. Nosotros queremos reformar a la policía, nosotros queremos desmontar al ESMAD, queremos que sea una institución más humana. Para el 20 de julio se espera el desplazamiento de las primeras líneas del país hacia la capital. La Policía Nacional reportó la incautación de varias armas y explosivos de alto poder que pertenecían presuntamente a las disidencias de las FARC en Nariño. En la vereda Mercedes de Chimbusa, ubicada en Roberto Payán, Nariño, un grupo especial de la Policía Antinarcóticos encontró un poderoso arsenal escondido dentro de una casa. Entre el armamento se destacan 2 morteros, 12 granadas para los mismos, fusiles M4 y casi 4.000 municiones. El operativo policial afectó directamente al grupo armado organizado residual Alfonso Cano, que delinque en el departamento de Nariño. Nariño ha sido escenario de confrontaciones entre varios grupos disidentes de las FARC, hechos que han generado desplazamientos masivos de población. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana llamó la atención sobre el millonario costo que tiene el alto número de reincidentes que regresan a las cárceles, cerca de 650.000 millones de pesos al año. Según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, tan solo en abril de 2021 se sumaron a la población carcelaria 22.706 reincidentes, en los cuales el Estado debe invertir 2.400.000 pesos mensuales, es decir, 28 millones al año por cada uno, y en total aproximadamente 650.000 millones de pesos al año. Desde el laboratorio lo que hicimos fue un cálculo de cuánto costaría, o mejor dicho, con lo que se pagan los reincidentes en el país, qué se podría hacer en términos de educación. Hallamos que, por ejemplo, podríamos subsidiar 350 colegios oficiales, que equivale a 250.000 niños al año.
Estos 650.000 millones se podrían invertir para financiar la matrícula cero de un semestre a estudiantes de las universidades oficiales para los estratos 1, 2 y 3. Lo alcanza para cubrir 2 veces el número de estudiantes que está en la Universidad Nacional este semestre. Al analizar los datos del INPEC, a junio de 2021, la Javeriana determinó que la mitad de los privados de libertad alcanzan el grado quinto como máximo y solo 1 de cada 10 tiene educación superior. Hay estudios que muestran que la probabilidad de entrar en una acción delictiva aumenta conforme son menores los niveles educativos de las personas. Para la Javeriana, la mejor manera de evitar delitos a futuro es mejorar el acceso, la calidad y la pertinencia de la educación básica y media para los internos. Arranca la negociación entre el gobierno y trabajadores oficiales para el reajuste salarial de los empleados y servidores públicos. El Ejecutivo ofreció hoy un alza del 1,8%. Hoy el gobierno ofreció un aumento para los servidores públicos de 1,8% en sus salarios. Es decir, que para salarios de 1 millón de pesos el ajuste sería de 18.000 pesos mensuales. Para las organizaciones sindicales esta oferta resulta insignificante. Por tal razón queremos reiterar nuestra propuesta de realizar una movilización, un plantón el próximo miércoles 7 de julio a las 9 de la mañana en el Ministerio de Hacienda en Bogotá. Los sindicatos a través de las centrales obreras piden un reajuste de 6,6%, con lo cual para salarios de 1 millón de pesos el aumento sería de 66.000 pesos mensuales. El próximo martes se definirá el ajuste. El sistema de información de precios de los alimentos reportó estabilidad en la cotización de los principales productos de la canasta familiar en junio. Después de los bloqueos durante mayo que afectaron al alza los precios de los alimentos, en junio se registró una corrección en varios productos en las centrales de abastos del país. Según el documento del Sistema de Información de Precios, los tubérculos y las hortalizas han venido bajando en sus cotizaciones y paulatinamente se irá trasladando al consumidor final. El gobierno resaltó el programa de agricultura por contrato para garantizar la comercialización de alimentos. Precisamente en Boyacá, una de las regiones más afectadas, se adelantan jornadas de negocio. La participación de 52 organizaciones de productores representando a más de 2.400 productores agropecuarios, que cerraron negocios algunos y otros tienen expectativas de negocios con más de 33 aliados comerciales, entre los cuales se destaca el sector gastronómico, la industria y diferentes grandes superficies, además del Ejército Nacional que participó en esta jornada de negocios. Se espera un descenso en la inflación de alimentos, dato que entregará este sábado el DANE. La DIAN alista el envío de cerca de 3 millones de declaraciones de renta sugeridas para igual número de contribuyentes. En las próximas semanas la DIAN comenzará a enviarles a las personas naturales cobijadas con el impuesto de renta 3 millones de declaraciones sugeridas correspondientes al año gravable 2020, pero que se pagarán desde agosto. Allí se les indicará el monto de la obligación. Son un mecanismo para inducir el cumplimiento, no solo para nuestros contribuyentes que usualmente pagan cumplidamente sus impuestos, sino para aquellos que hoy en día no están pagando impuestos. Esta declaración sugerida nos ha permitido ampliar la base gravable del impuesto a la renta de personas naturales. Hoy tenemos más de 1 millón de nuevos contribuyentes. El año anterior declararon renta 3,5 millones de personas naturales. Cabe recordar que declaran renta, entre otras personas, quienes tengan patrimonio igual o superior a 160 millones e ingresos iguales o superiores a 49 millones de pesos. El presidente Iván Duque pidió a las calificadoras de riesgo que no juzguen la situación económica de los países con los mismos criterios con los que medían antes de la pandemia. En reacción a la decisión de la calificadora Fitch Ratings que bajó el grado de inversión a Colombia, igual a como lo había hecho Standard & Poor's, el presidente Iván Duque, a instancias de Noticentro 1 CMI, dijo hoy que las calificadoras no deberían juzgar a Colombia con criterios de antes de la pandemia y les pidió ser más objetivas. ¿Por qué? Porque la pandemia no ha terminado. Porque todavía seguimos viendo variantes, seguimos viendo afectaciones en el mercado laboral, vemos afectaciones también de índole social. Es muy importante que esas calificaciones en el año 2021 sean mucho más objetivas, entendiendo que las circunstancias extraordinarias pues todavía no han desaparecido.
El jefe de Estado recalcó que los países emergentes como Colombia han tenido que aumentar su deuda para tratar de estabilizar las finanzas en medio de la crisis provocada por el COVID-19. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que Colombia tiene las herramientas necesarias para recuperar el grado de inversión que le quitaron las calificadoras. De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, el país tiene las herramientas para recuperar el grado de inversión, empezando por el crecimiento de la economía que para este año se proyecta por encima del 6%. Asimismo, la reforma fiscal que garantizará recursos para la política social y el pago de la deuda será el punto de partida. Con esto en mente, lo que queremos es construir el propósito de estabilidad social, estabilidad en la reactivación del crecimiento de la economía y estabilidad fiscal. El ministro de Hacienda insistió en que la reforma no tocará a la clase media. No se toca la canasta familiar, no se toca el IVA, no se toca en declaración de renta a más personas. Lo que hacemos es ir al bolsillo del más pudiente. La reforma tributaria será radicada el 20 de julio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. Informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,30% a 1.289 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió con una valorización de 8,51% a 379 pesos con 80 centavos. La acción del grupo Aval fue la que más bajó con una pérdida de 9,57% a 1.030 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 11.000 millones de pesos con una variación positiva de 1,14% a 2.851 pesos. El gobierno lanzó hoy el programa de generación de empleo joven, que tiene como objetivo crear más de 600.000 puestos de trabajo para personas entre 18 y 28 años de edad. El programa se llama Camello CI y consiste en un subsidio del 25% de un salario mínimo que pagará el gobierno a quienes empleen a partir de hoy a jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Eso significa apoyar los costos laborales, porque los nuevos empleos que se generen tienen que estar con la modalidad de trabajo decente, o sea, afiliados al sistema de seguridad social. Habrá una plataforma tecnológica especial desde la unidad de pensiones y parafiscales para llevar el control de las contrataciones de jóvenes. Habrá certificaciones de los representantes legales diciendo cuáles son los nuevos puestos de trabajo y nosotros con el programa Pila y repito con la UGPP haciendo la auditoría para que esto no exista, no le hagan dolo a estos subsidios. El presidente Duque presentó el programa señalando que se trata de corregir los efectos de la pandemia que sobre todo han sufrido los jóvenes. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.777 pesos con 17 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.660 pesos y la venden entre 1.700 pesos. Un euro cuesta 4.440 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.52. El azúcar se transó en 18,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75,04. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76,06. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.851 pesos. Estados Unidos reportó la creación de 850.000 empleos en junio, una cifra por encima del promedio de los 3 meses anteriores. El presidente Joe Biden celebró la noticia. Aseguró que la recuperación económica en Estados Unidos es histórica. El avance en la campaña de vacunación que mitigó la propagación del coronavirus en Estados Unidos paulatinamente ha permitido que los negocios de todo el país reabran a total capacidad y los consumidores vuelvan a comprar bienes y servicios, lo que ha impulsado la recuperación económica en el país norteamericano, que en junio creó 850.000 puestos de trabajo frente a los 680.000 esperados por los analistas, una cifra que fue celebrada por el presidente Joe Biden. We've now created over 3 million jobs since it took office. This is historic progress. Pulling our economy out of the worst crisis in 100 years. Pese al optimismo de Biden, también la tasa de desempleo subió a 5,9%, con 9,5 millones de personas sin trabajo. En Europa, los casos positivos de COVID-19 volvieron a aumentar tras 10 semanas consecutivas de retroceso. El viejo continente parece estar a puertas de una cuarta ola de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud.
La rápida propagación de la variante Delta en territorio europeo tiene en máxima alerta a la OMS, que desde ya advierte de una cuarta ola en el viejo continente. A 10-week decline in number of COVID-19 cases in the 53 countries in the WHO European region has come to an end. Last week, the number of cases rose by 10%, driven by increased mixing, travel, gatherings, and easing of social restrictions. El organismo cuestionó el exceso de confianza en varias naciones europeas, pese a que Delta, que es especialmente contagiosa, podría representar el 90% de los casos en la Unión Europea de aquí a finales de agosto. El virus respiratorio sincitial BRS toma fuerza en Estados Unidos a medida que la población se relaja y toma menos precauciones ante el descenso de los casos de coronavirus. Este patógeno fácilmente transmisible que infecta las vías respiratorias y que para la mayoría de los casos termina en un resfriado, también puede causar una enfermedad grave en bebés, niños pequeños y adultos mayores, en particular a aquellos con problemas de salud preexistentes. Rusia registró un récord de muertes por COVID-19 por cuarto día consecutivo. Se confirmó la muerte de 679 personas en las últimas 24 horas, en las que también se reportó más de 20.000 nuevos contagios. Las autoridades sanitarias rusas reconocieron que el 90% de las nuevas infecciones son causadas por la variante Delta, la más peligrosa e infecciosa cepa del coronavirus. Hasta ahora, ante el explosivo repunte de casos, se decretó la vacunación obligatoria para personas que trabajan en sectores de riesgo. La Organización de Naciones Unidas aseguró que un 25% de la población mundial continúa sin agua potable, por lo que pidió acelerar la implementación de servicios básicos que dijo son aún más necesarios en medio de una pandemia. De acuerdo con el nuevo informe de la OMS y UNICEF, miles de millones de personas de todo el mundo se quedarán sin acceso a servicios de agua potable antes de 2030. El estudio muestra que 2.000 millones de personas carecen de suministro de agua segura. 3.600 millones, es decir, casi la mitad de la población mundial, no tienen servicios con tratamientos de residuos. Y 2.300 millones no tienen acceso a instalaciones de higiene básica. El coronavirus aumentó la necesidad urgente de garantizar que todo el mundo tenga acceso al menos a una higiene de manos adecuada. Cuando comenzó la pandemia, 3 de cada 10 personas del mundo no podían lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares. Debido a estas previsiones, la ONU hizo un llamado a acelerar la implantación de estos servicios básicos en zonas donde aún no los tienen, y se debe hacer a un ritmo 4 veces mayor del actual si se quieren lograr los objetivos para 2030. La tormenta tropical Elsa se fortaleció y ahora es un huracán de categoría 1, el primero de la temporada. Elsa actualmente golpea la isla Barbados con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Todo el Caribe se encuentra bajo alerta por el paso de este fenómeno meteorológico que podría golpear los Estados Unidos al inicio de la próxima semana. El primer huracán de 2021 en el Atlántico amenaza las islas del Caribe. La tormenta tropical Elsa se intensificó hasta convertirse en un huracán y la primera locación que golpeó fue Barbados, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora que provocaron cortes de electricidad, volaron tejados de casas, derribaron árboles y causaron inundaciones en varias zonas. Mientras se pronostica que el fenómeno meteorológico golpeará parte de Haití y República Dominicana el sábado, y para el domingo, Elsa se moverá cerca de Jamaica y partes del este de Cuba. Mientras se espera que el huracán llegue a la Florida, Estados Unidos, a inicios de la próxima semana. Es por ello que desde ya el Centro Nacional de Huracanes emitió avisos de alerta temprana. Las autoridades de Miami-Dade revelaron que la cifra de muertos tras el desplome del edificio Champlain Towers ascendió a 22. Además, la alcaldía de Miami firmó una orden de emergencia para demoler la parte del edificio que quedó en pie una vez los ingenieros den el visto bueno. Entre tanto, la búsqueda de desaparecidos continúa. En Perú, el candidato presidencial Pedro Castillo anunció las primeras decisiones que tomaría si se confirma su llegada al poder. Prometió que reformará la Constitución. A pesar de que en Perú aún no hay un ganador oficial de las presidenciales, el Jurado Nacional de Elecciones estimó que antes del próximo 15 de julio se podría proclamar finalmente al vencedor.
El candidato izquierdista Pedro Castillo, quien habría obtenido más votos en el balotaje, ya está tomando la postura de presidente electo y prometió la modificación de la Constitución. Hay que cambiar la Constitución, justamente porque esta Constitución no la hizo el pueblo. Es necesario y es urgente tener una Constitución con olor y sabor al pueblo. Esta afirmación la hace aun cuando durante su campaña aseguró no tocar la Carta Magna. La Fiscalía General de Brasil investigará al presidente Jair Bolsonaro por presunto prevaricato en la compra de la vacuna india Covaxin. La noticia se conoce en medio de varias acusaciones contra el mandatario por no denunciar una tentativa de corrupción en el contrato para la adquisición de ese biológico. La cuestionada gestión de la pandemia del presidente Jair Bolsonaro ya pasó al plano judicial en medio de un grave escándalo por presunta corrupción en la compra de vacunas contra el COVID-19. La Fiscalía brasileña solicitó al Tribunal Supremo la apertura de una investigación contra el ultraderechista para esclarecer si cometió un delito de prevaricato en la adquisición de 20 millones de dosis del inoculante indio Covaxin. La investigación tratará de aclarar ahora si el presidente sabía de las irregularidades y no actuó, después de que dos funcionarios denunciaron ante el Senado que Bolsonaro fue informado que había un intento de desviar dinero en la operación, pero nunca tomó cartas en el asunto. Estados Unidos le prohibió la entrada al país a más de 50 funcionarios, exfuncionarios, líderes políticos y empresarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, a quienes señala de cometer actos de corrupción, obstrucción de la justicia o por debilitar la democracia. La lista incluye a 14 funcionarios salvadoreños, entre ellos 7 colaboradores cercanos del presidente Nayib Bukele, como su ministro de Trabajo Rolando Castro, su jefa de gabinete Carolina Recinos y su exministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas. Una ola de protestas se desató en Canadá tras el hallazgo de más de 1.000 cadáveres de menores de edad indígenas sin identificar en terrenos de antiguos internados para niños de pueblos nativos operados en su mayoría por la Iglesia Católica. En medio de la indignación fueron incendiadas iglesias y destruidas las estatuas de la reina Isabel II y de la reina Victoria. No cede el fuerte rechazo en Canadá, que vive horas de tensión tras el descubrimiento de más de 1.000 cadáveres de niños indígenas sin identificar en terrenos de antiguos internados gubernamentales, donde los menores eran sometidos a abusos físicos y sexuales por parte de los supuestos pedagogos. La mayoría de esta red de internados de reclusión indígena era operada por la Iglesia Católica, y es por ello que en medio de una ola de protestas en todo el país norteamericano, algunas sedes religiosas fueron incendiadas, mientras que la conmemoración de la fiesta nacional del 1 de julio en Canadá estuvo marcada por manifestaciones en las que se derribaron las estatuas de las reinas Isabel II y Victoria, asegurando que son los rostros del colonialismo a los que culparon de estas muertes. La pionera de la aviación, Wally Funk, de 82 años, se convertirá en la astronauta más longeva. Funk acompañará al multimillonario Jeff Bezos este 20 de julio en el primer vuelo espacial tripulado de la compañía Blue Origin. Irá junto a otras 12 mujeres, quienes también aprobaron el programa de entrenamiento de astronautas de la NASA en 1960, pero que fueron excluidas por razones de género. Muy buenas noches. La doctora Ángela María Robledo acaba de perder su curul en la Cámara de Representantes por disposición de la Corte Constitucional. En brevísimo resumen, el asunto es que la doctora Robledo llegó a la Cámara para el periodo 18-22 porque era fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Pero la doctora Robledo cometió el error de no haberse inscrito oportunamente en el Partido Colombia Humana y seguía participando en consecuencia al Partido Verde. Y ese fue el lío. Un gran debate en la Corte Constitucional. Lo curioso es que todas las mujeres de la Corte votaron en contra de ella. ¿Cuál es su opinión, doctora Ángela? Yamín, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes de CMI. Pues lo primero que tendría que decir es que en términos personales duele. Yo respeto este fallo de la Corte Constitucional, pero no lo comparto.
La verdad es que la doble militancia no cabe como inhabilidad para presidencia y vicepresidencia. Las inhabilidades son taxativas, están contempladas en la Constitución y fue con esa decisión y con el concepto de muchos constituyentes quienes me recomendaron y me dijeron que no aplicaba la doble militancia. Entonces, con ese concepto me fui y acompañé, como lo dices tú, a Gustavo Petro en su condición de fórmula vicepresidencial. Y bueno, esto primero tuvo una etapa, Consejo de Estado, y es en la sala segunda, después de casi año y medio, donde me devuelven la curul, y ese fallo dice que no hay doble militancia y que hay que proteger esa curul de la oposición que surge en el marco del Estatuto de la Oposición y en el marco del Acuerdo de Paz. Luego viene este concepto, como dices tú también, muy reñido, 5-4, lo decide la conjuez, una mujer. Como hay que proteger esa figura y esa curul de la oposición, seguramente, Yamid, vamos a buscar instancias internacionales para proteger hoy la oposición en voz de partidos progresistas, pero más adelante puede estar un partido de la derecha en una situación semejante a la que yo estoy viviendo. La única instancia, doctora Ángela, podría ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted va a recurrir ante ella? Yamid, estamos explorando esa posibilidad porque es verdad, quizá yo ya no vuelva al Congreso de la República, pues duele porque tú sabes, las veces que he ido a tu programa, tú sabes que yo soy una mujer que he trabajado por la paz, por las mujeres, por los niños y por las víctimas de este país. Y hay que buscar esa instancia, lo estamos explorando, es un momento de sensatez, de esperar el fallo. No conocemos sino un comunicado donde está pues el fallo de las magistradas, pero también el salvamento de voto de los 4 magistrados que dicen que no hay doble militancia, porque entre otras, Yamid y televidentes, Colombia Humana no es partido político. Colombia Humana era un movimiento significativo de ciudadanos que ya ni siquiera existe como tal. Entonces, yo no sé si es que parecería que le van a dar la personería jurídica a Colombia Humana, porque aquí doble militancia también por ese lado no hay. Colombia Humana no es partido político. Ahora mire, doctora Ángela, una pregunta absolutamente elemental y obvia. ¿Usted hoy es del Partido Verde o de Colombia Humana? Yo no soy del Partido Verde, yo no he regresado al Partido Verde y Colombia Humana es un movimiento político. Colombia Humana no existe. Yamid, existe, acabo de recibir, para contarles también a ustedes y a ti, acabo de recibir un concepto del Consejo Nacional Electoral porque cuando yo me retiré de Colombia Humana en enero del año pasado por lo que pasó con el tema de las mujeres en Colombia Humana, yo presenté mi solicitud de desafiliación a ese movimiento político, porque no es partido político, al Consejo Nacional Electoral y acabo de recibir la notificación y me dicen, usted no tiene que desafiliarse a nada porque Colombia Humana no existe como partido político. Pero yo supongo, doctora Ángela, que usted aspira a ser elegida miembro del Senado o de la Cámara en las elecciones del próximo año, ¿o no? No, yo no quiero volver al Congreso de la República. Yo quiero contribuir como tejedora en el mundo de la política y de la paz, desde donde esté, a este país que vive un momento tan difícil, que necesita voces, yo creo que serenas, y liderazgos colectivos y profundas transformaciones. Desde cualquier lugar voy a estar ahí acompañando este proceso de cambio en este país y ojalá propendiendo por que una fuerza alternativa llegue en el 2022 a Colombia y se renueve el Congreso de la República, pero yo no quiero volver al Congreso de la República, Yamid. Usted no quiere volver al Congreso, pero sí va a seguir haciendo política, doctora Ángela. Yo soy una feminista, yo creo en el poder femenino de las mujeres, en la capacidad de las mujeres de tejer, de ayudar a contribuir y a salir adelante este país. Quiero contribuir a un Estado que cuide la vida y desde ahí vamos a ver, Yamid, desde dónde me pone la vida para seguir contribuyendo, pero en lo que sí soy clara y contundente es que no quiero volver al Congreso de la República y vamos a ver este litigio político y jurídico, si lo iniciamos, a dónde nos lleva, porque más allá de mi curul y mi situación personal, hay que cuidar la oposición.
La oposición es fundamental en una democracia. Pero a ver, no vuelve al Congreso, pero no se va de la política, haciendo qué tipo de oposición, a quién y por qué. No, las feministas hacemos política desde la casa también, Yamit, cuando criamos a hijos y a nietas en un ambiente democrático, cuando estamos en las calles y acompañamos las movilizaciones de estos jóvenes, cuando voy a cientos de talleres con mujeres que quieren aspirar a la democracia representativa. Toda esa tarea la hago cuando denuncié las violencias contra las mujeres en este país, todas las formas de violencia. Eso es un lugar político, Yamit, no sé si necesariamente de democracia representativa. Hoy están en la calle una fuerza de democracia directa, de democracia participativa, y de pronto desde ahí puedo ayudar más, Yamit, a este país que tiene tanto dolor y que necesita voces, repito, serenas, yo diría casi que sanadoras, para encontrar la paz y para encontrar la dignidad y para encontrar la justicia social. Doctora Ángela Robledo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Hará usted falta en el Congreso de la República. Muy amable, doctora Ángela. Gracias, Yamit. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, igualmente muchas gracias y mucha suerte. Igual a ustedes, televidentes. Gracias. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.